Se burló de mi edad y de mi escoba. Su voz era cortante, atravesando el vestíbulo de mármol brillante como un viento helado. ¿Por qué no te jubilas de una vez y dejas la limpieza a alguien más joven? Se mofó, entornando los ojos con esa arrogancia que solo el dinero puede comprar. Y en ese instante, el mundo se redujo al eco de su risa cruel, resonando en mis oídos. Quizás estás terminando tu turno, revisando las cámaras o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy llegará directo a tu corazón. Mi nombre es Gloria Martínez y he pasado los últimos 23 años como conserje en el imponente monumento de cristal que es la Torre del Milenio en el centro de la Ciudad de México. Cada mañana a las 4:30, mientras la ciudad aún sueña, abro la entrada de servicio con llaves que han gastado surcos en mi palma. El peso de ese llavero cuenta la historia de mi vida. Cada llave abre puertas a oficinas donde se hacen negocios millonarios, donde las fortunas cambian como los vientos capitalinos, donde hombres en trajes de miles de pesos deciden el destino de empresas enteras sin jamás notar a la mujer que limpia sus ceniceros. El edificio se alza 52 pisos hacia el cielo chilango. Su fachada de cristal refleja el amanecer sobre el zócalo como diamantes esparcidos. Pero desde donde estoy, trapeando los pisos de mármol al alba, esos diamantes parecen más bien lágrimas. Solo el vestíbulo podría albergar 3 familias, con su mármol italiano importado que cuesta más por metro cuadrado de lo que la mayoría gana en un mes. Lo sé porque he escuchado las conversaciones. He limpiado las oficinas donde discuten sus portafolios bursátiles, sus inversiones en criptomonedas, sus propiedades inmobiliarias repartidas por 3 continentes. Esa mañana en particular, estaba puliendo el escritorio de recepción cuando entró Richard Connors. No caminó, pavoneó. El hombre que es dueño del 40% de este edificio, cuya fortuna familiar abarca generaciones de negocios inmobiliarios del DF y éxitos en la bolsa de valores. Sus zapatos repiqueteaban contra el mármol con la confianza de un hombre que jamás ha dudado de su lugar en el mundo. Piel italiana hecha a mano, probablemente valían más que mi renta mensual. Había sido invisible para él durante años, solo parte del mobiliario del edificio, como el arte caro colgando en las paredes o las plantas exóticas en sus macetas de diseñador. Pero ese día algo era diferente. Tal vez fue la manera en que la luz matutina atrapó las canas en mi cabello, o el leve temblor en mis manos mientras sostenía mis útiles de limpieza. Fuera lo que fuera, me notó por primera vez en 2 décadas. Todavía en eso, ¿verdad? Su voz cargaba ese acento particular de la élite capitalina, todo privilegio y condescendencia envueltos en corbata de seda. ¿No crees que ya es hora de colgar esa escoba? Deja el trabajo real a gente que realmente puede manejarlo. Las palabras me golpearon como una bofetada, no porque fueran inesperadas, había escuchado variaciones de ellas toda mi vida, sino porque en ese momento, parada en la catedral de su riqueza, rodeada por los monumentos de su éxito, me di cuenta de lo pequeña que me había permitido volverme. Verás, lo que Richard Connors no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que detrás de este uniforme descolorido y estas manos callosas vivía una mujer que había sacrificado todo por las personas que amaba. Una mujer que había enviado cada peso extra a casa con su familia, que había trabajado turnos dobles para pagar la colegiatura universitaria de su hija, que había limpiado estos mismos pisos durante neumonía, desamores, noches cuando la soledad se sentía como si fuera a tragarla entera. Crecí en la Doctores, el barrio popular al sur del centro, donde el olor de tortillas recién hechas se mezclaba con el humo industrial de las viejas fábricas. Mi madre limpiaba casas para familias adineradas de Polanco y Las Lomas, regresando a casa con historias de su abundancia y su espalda adolorida. Mi padre trabajaba en construcción,
levantando los mismos rascacielos que un día albergarían mi propia servidumbre. Me enseñaron que el trabajo duro era dignidad, que la labor honesta era honor, que mantener la cabeza baja y la boca cerrada era supervivencia. Pero nunca me enseñaron cómo proteger mi corazón de desangrarse lentamente, una indignidad a la vez. Cuando tenía 22 años, me casé con Miguel, un hombre de manos gentiles y grandes sueños que trabajaba en los rastros. Teníamos planes, una casita en la Doctores, hijos que hablarían español perfecto e irían a la universidad, tal vez incluso un pequeño negocio propio. Pero los sueños de Miguel murieron con él en un accidente industrial 3 meses después de que naciera nuestra hija Carmen. La indemnización del seguro de la empresa apenas cubrió los gastos del funeral. Sus abogados, probablemente educados en las mismas escuelas prestigiosas que los hombres, cuyas oficinas ahora limpio, encontraron maneras de minimizar su responsabilidad, de reducir la vida de mi esposo a una nota legal que valía exactamente 43,600 pesos. Ahí fue cuando aprendí que en México tu valor no se mide por tu corazón, sino por tu cuenta bancaria. No por tus sueños, sino por tu patrimonio neto. No por tu amor, sino por tus bienes. Carmen lo era todo para mí, pero Ciudad de México en los 80 no era lugar para criar a una niña sola con el salario de una conserje. Mi hermana Rosa se había casado bien y se mudó a Guadalajara, donde las escuelas eran mejores y las calles más seguras. Cuando Carmen tenía 5 años, tomé la decisión más difícil de mi vida. La envié a vivir con la familia de Rosa, visitándola cada pocos meses cuando podía pagar el boleto de camión, llamando cada domingo en la noche cuando las tarifas de larga distancia eran más baratas. «Mami, ¿cuándo vas a venir a vivir con nosotras?», preguntaba Carmen por la línea telefónica con interferencias, su voz volviéndose más distante con cada año que pasaba. Primero se desvaneció el acento chilango, luego el español. Después, el entusiasmo en su voz cuando escuchaba que era yo quien llamaba. Para cuando tenía 15 años, nuestras conversaciones se habían acortado a corteses actualizaciones sobre la escuela y el clima, 2 extrañas conectadas solo por sangre y geografía. Pero seguí trabajando, seguí tallando, seguí enviando dinero, 1,000 pesos al mes para la ropa y útiles escolares de Carmen, 2,000 para la hipoteca de Rosa cuando su esposo perdió el trabajo, 5,000 cuando Carmen necesitó trabajo dental. Cada peso que enviaba era una oración, una promesa, un pedazo de mi alma viajando por el país para mantener a flote el mundo de mi hija, mientras el mío se hundía lentamente en las sombras del éxito de otros. El turno nocturno se convirtió en mi refugio. Mientras la ciudad dormía, caminaba por las oficinas vacías de la Torre del Milenio, pasando salas de juntas donde los restos de almuerzos de poder yacían esparcidos sobre mesas de caoba. Portafolios de inversión dejados abiertos en escritorios mostraban cifras que me hacían lagrimear, no de envidia, sino por la pura imposibilidad de tal riqueza. Las tenencias de Bitcoin de un solo cliente podrían haber comprado todas las casas de la cuadra donde crecí. Otro mantenía 1 millón casual en acciones que pagaban dividendos, ganando más en interés anual de lo que yo hacía en una década. Aprendí a leer su mundo a través de su basura. Reportes bursátiles en papeleras contaban historias de fortunas hechas y perdidas en solas jornadas de mercado. Botellas de champán celebraban fusiones por cientos de millones. Tarjetas de presentación desechadas conectaban redes de influencia que se extendían desde el distrito financiero de la Ciudad de México hasta Wall Street y más allá. Sus conversaciones casuales sobre diversificar el portafolio o liquidar algunos activos representaban más dinero del que existía en todo mi árbol genealógico. Pero el dinero no era lo único que fluía libremente en su mundo. El desprecio era igual de abundante. Gloria, ¿verdad? La señora Helena Winters, socia comercial de Richard Connors y la reina inmobiliaria del edificio,
Me detuvo una noche mientras vaciaba el cesto de su oficina. Estaba trabajando tarde otra vez. Su pantalla de computadora brillaba con valores de propiedades y rendimientos de inversión que habrían hecho llorar a mi madre. 20 años aquí y todavía no sé tu apellido. Martínez, dije en voz baja, sin levantar la vista de mi trabajo. Martínez, repitió como probando cómo se sentían las sílabas en su boca. Bueno, Martínez, asegúrate de quitar esa mancha de café de la alfombra junto a mi escritorio. Es persa, vale más que... Bueno, tú entiendes. Entendía. Entendía que en su mente yo valía menos que el conteo de hilos, menos que tela importada, menos que el mantenimiento anual de su BMW. Pero también entendía algo que ella no, que detrás de mi silencio vivía una mujer que había sostenido sueños moribundos en sus manos y siguió respirando de todos modos. Las peores humillaciones llegaban disfrazadas de bondad, aguinaldos navideños que llegaban tarde si acaso, con notas escritas a mano sobre apretar el cinturón y años fiscales difíciles de personas que gastaban más en vino de lo que yo ganaba en 3 meses. Pavos de Día de Muertos donados a la servidumbre, como si la gratitud pudiera repartirse como caridad navideña. Reconocimientos de cumpleaños que revelaban que no conocían mi fecha real de nacimiento, solo suposiciones basadas en cuando se sentían generosos. «Qué suerte tienes de tener trabajo estable», se convirtió en su estribillo favorito. Suerte. Como si la pobreza fuera un juego de azar, en lugar de un desgaste sistemático de espíritus. Como si elegir entre dinero para la renta y regalos de Navidad para Carmen fuera algún tipo de lotería que había ganado. Como si ver la infancia de mi hija a través de tarjetas navideñas y fotos de graduación fuera una bendición en lugar de un dolor diario. Pero tal vez el corte más cruel era la manera en que hablaban de familia frente a mí, como si mis propias pérdidas fueran invisibles. Richard Connors podía pasar llamadas telefónicas enteras discutiendo la aceptación de su hijo en el ITAM, la casa de verano de la familia en Valle de Bravo, la boda de su hija en el Club de Golf México, eventos que costaban más de lo que yo vería en 5 años de trabajo. Y durante todo eso hablaba como si yo no estuviera ahí, como si la mujer, limpiando su oficina, no tuviera familia, sueños o un corazón capaz de romperse. La familia es todo, le decía a su esposa durante sus llamadas nocturnas, con los pies apoyados en un escritorio que acababa de pulir. Tenemos que asegurarnos de que los hijos entiendan el valor de nuestras inversiones, nuestro legado. Esta fortuna que hemos construido no es solo dinero, es seguridad para generaciones. Seguridad, legado, palabras que sabían a ceniza en mi boca mientras vaciaba su papelera, mientras limpiaba superficies que contenían más riqueza de la que mi linaje entero vería jamás. ¿Qué tipo de legado le estaba dejando a Carmen? ¿Qué seguridad podía ofrecer más allá del conocimiento de que su madre había tallado pisos y tragado orgullo para que ella pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve? Los otros trabajadores y yo raramente hablábamos directamente de estas cosas. Éramos inmigrantes en su mayoría, de Oaxaca, Guatemala, El Salvador, Honduras, unidos por la necesidad y separados por el agotamiento. María de limpieza tenía 3 hijos en Michoacán. Pavel de mantenimiento enviaba dinero a padres ancianos en Varsovia. Elena de la cocina no había visto a su familia en Honduras por 12 años. Nos entendíamos a través de miradas y suspiros, por la manera en que nuestros hombros se combaban cuando colgábamos teléfonos después de conversaciones difíciles a casa, por el cuidadoso presupuesto de cada peso que de otro modo iría a nuestro propio sustento. Pero entender no hacía las cosas más fáciles, solo hacía que la soledad estuviera más poblada. ¿Sabes qué se siente volverse invisible en tu propia vida? Moverte por espacios donde tu presencia es necesaria, pero tu persona es irrelevante. Pasa lentamente, como agua desgastando piedra. Un gesto despectivo a la vez.
Un nombre olvidado. Una conversación que se detiene cuando entras a un cuarto, no porque no seas de confianza, sino porque ni siquiera eres considerada digna de desconfianza. Empecé a notar cómo miraban a través de mí en lugar de mirarme. Cómo discutirían negocios sensibles mientras yo limpiaba cerca, confiados de que era demasiado ignorante para entender o demasiado insignificante para importar. Cómo dejarían documentos importantes en escritorios durante la noche, seguros del conocimiento de que sus secretos estaban a salvo con alguien que oficialmente no existía en su mundo. Así fue como me enteré de las cuentas en el extranjero, de los refugios fiscales escondidos en empresas fantasma, con nombres inocentes como Holdings del Milenio S.A.D.C.B. y Socios de Inversión de las Praderas, de la contabilidad creativa que convertía ganancias obscenas en deducciones caritativas, que transformaba violaciones ambientales en gastos de negocio, que hacía desaparecer lesiones de trabajadores en un laberinto de tecnicismos legales y acuerdos sellados tras cláusulas de confidencialidad. Aprendí que el hermoso vestíbulo que trapeaba cada mañana fue pagado con fondos de pensiones robados a trabajadores sindicalizados, que el arte colgando en las paredes había sido comprado con dinero destinado a atención médica de empleados, que el mismo edificio donde trabajaba era un monumento al robo legal envuelto en belleza arquitectónica y bancarrota moral. Pero el conocimiento sin poder es solo otra forma de tortura. ¿Qué podía hacer con estos secretos? ¿Quién creería la palabra de una conserje mexicana envejeciendo contra la realeza inmobiliaria de Ciudad de México? ¿A quién le importaría la verdad cuando las mentiras eran mucho más rentables? Así que seguí limpiando, seguí puliendo, seguí fingiendo que no había escuchado las conversaciones que probaban que esta gente era todo lo que sospechaba y peor. Me volví cómplice en mi propia explotación, coconspiradora en mantener la ilusión de su virtud mientras permitía su vicio. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana en marzo, cuando el viento capitalino era lo suficientemente filoso para cortar cristal y mi artritis hacía que cada movimiento se sintiera como entrenamiento de resistencia. Estaba limpiando la sala de juntas ejecutiva donde Richard Connors se reunía con su asesor financiero, discutiendo su última adquisición, una cadena de casas para adultos mayores por todo el país. La belleza de esta inversión, explicaba su asesor mientras yo limpiaba ventanas, es que podemos maximizar ganancias minimizando personal. Estos residentes ancianos no necesitan cuidado premium, solo necesitan mantenerse vivos lo suficiente para agotar sus bienes. Hemos corrido las tablas actuariales. Con medidas apropiadas de recorte de costos, podemos incrementar rendimientos anuales en 30% mientras mantenemos cumplimiento legal. Dejé de respirar. Mis manos se congelaron en la ventana que estaba limpiando. Estaban hablando de almacenar seres humanos, de negligencia calculada, de convertir los años finales de las vidas de la gente en márgenes de ganancia y rendimientos de dividendos. Gente como mi madre, que había muerto sola en un hospital del Seguro Social porque no podía pagar nada mejor. Gente como yo, si vivía lo suficiente para necesitar cuidado que nunca podría pagar. La clave, continuó Richard, es mercadearlo como cuidado eficiente en lugar de servicios reducidos. Las familias quieren creer que sus padres están siendo tratados bien. Les damos esa creencia mientras maximizamos nuestra posición patrimonial. Es un escenario donde todos ganan. Un escenario donde todos ganan. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante horas después de dejar el edificio esa noche. Un ganar-ganar donde gente anciana sufría para que rica gente se hiciera más rica, donde el amor de familias era explotado por la codicia de corporaciones, donde los vulnerables se convertían en mercancías en un mercado que medía el éxito solo en pesos y precios de acciones. Esa noche
Me senté en mi departamento estudio en la Doctores, viendo la pila de recibos en mi mesa de cocina. Carmen había llamado más temprano. Necesitaba dinero para útiles escolares de sus hijos. El esposo de Rosa había sido diagnosticado con diabetes y no podía pagar su medicamento. El peso familiar de las necesidades de otras personas presionó mi pecho como una piedra, pero por primera vez en décadas me encontré haciendo una pregunta diferente. No, ¿cómo puedo encontrar el dinero que necesitan?, sino, ¿por qué soy yo quien tiene que encontrarlo? Pensé en el hijo de Richard Connors, que nunca había trabajado un día en su vida pero tenía 3 carros. En la hija de Helena Winters, cuyo fideicomiso generaba más en interés mensual de lo que yo ganaba en salario anual. En toda la riqueza fluyendo a mi alrededor como agua mientras yo moría de sed, y cómo ese arreglo se presentaba como natural, inevitable, hasta virtuoso. Ahí fue cuando algo dentro de mí se agrietó. No se rompió, se agrietó, como hielo comenzando a descongelarse después de un invierno largo. Por primera vez en mi vida me permití sentir enojo en lugar de gratitud, resentimiento en lugar de humildad, digna en lugar de desechable. La mañana siguiente, cuando Richard Connors hizo su comentario casual sobre mi edad y mi escoba, la grieta se ensanchó en algo que se sentía peligrosamente como fuerza. Todavía en eso, ¿verdad? ¿No crees que ya es hora de colgar esa escoba? Deja el trabajo real a gente que realmente puede manejarlo. Lo miré, realmente miré. Vi el vientre blando de un hombre que jamás había perdido una comida. Nunca se preguntó de dónde vendría su próximo peso. Nunca se disculpó por existir. Vi las manos manicuradas que nunca habían sostenido nada más pesado que una pluma o una copa de martini. Vi la cara que nunca había reflexionado sobre su propia mortalidad, porque la riqueza siempre había proporcionado la ilusión de inmortalidad. Y en lugar de la vergüenza usual, sentí algo que no había experimentado en 23 años de servicio, la claridad absoluta de mi propia dignidad. «Señor Connors», dije, mi voz firme como hielo del lago, «he estado manejando trabajo real desde antes de que su fideicomiso empezara a ganar dividendos. Pero tiene razón sobre una cosa. Tal vez sea hora de un cambio». Se rió. Esa misma risa filosa y despectiva que había perseguido mis sueños por décadas. Pero esta vez sonó diferente, más pequeña, más desesperada que cruel. La risa de un hombre que nunca había sido desafiado por alguien a quien consideraba debajo de su atención. «Cambio», repitió, como si la palabra fuera extranjera. «¿Qué tipo de cambio podrías posiblemente manejar?» Sonreí entonces. La primera sonrisa genuina que había sentido en años. El tipo que no puede comprar, señor Connors. El tipo que no aparece en su portafolio o sus estados financieros. El tipo que hace que una persona duerma bien en la noche. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a Carmen y le dije que no podía enviar dinero ese mes. No porque no lo tuviera, sino porque estaba eligiendo no enviarlo. El silencio al otro lado del teléfono se extendió como un cañón. «Mami, ¿qué pasa?», finalmente preguntó. «¿Estás enferma? ¿Pasó algo?» «Sí, pasó algo», dije. Recordé quién solía ser antes de olvidar quién era. Su confusión era audible. «No entiendo. Necesitamos ese dinero. Los niños tienen gastos, y con las cuentas médicas del esposo de Rosa». «Carmen», interrumpí, «¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No cuánto dinero podía enviar, sino cómo estaba viviendo, cómo me sentía, si era feliz o estaba sola, o tenía miedo o estaba orgullosa». Otro silencio, más largo esta vez. «Eres nuestra roca, mami», dijo finalmente. «Siempre eres fuerte. Dependemos de ti». «No soy una roca», susurré. «Soy una mujer. Soy tu madre. Y he estado desapareciendo un peso a la vez, un sacrificio a la vez, hasta que casi no queda nada de mí excepto función, excepto utilidad». Esa conversación marcó el comienzo del periodo más aterrador y liberador de mi vida. Por primera vez en décadas, empecé a decir no.
no con enojo o declaraciones dramáticas, sino con la firmeza silenciosa de alguien que finalmente había recordado que tenía opciones. Dejé de trabajar horas extras sin compensación. Dejé de aceptar tareas adicionales que no estaban en mi descripción de trabajo. Dejé de estar disponible a todas horas para emergencias que de alguna manera siempre requerían mi solución, pero nunca mi opinión. Más importante, dejé de enviar cada peso extra a miembros de familia que habían aprendido a verme como recurso financiero en lugar de ser humano con sus propias necesidades y sueños. Las reacciones fueron rápidas y predecibles. Carmen llamó llorando, Rosa envió textos enojados y hasta mi sobrino Luis, que no me había hablado en 3 años, de repente recordó mi número telefónico cuando el dinero dejó de fluir. Pero el dinero que no estaba enviando me permitió hacer algo revolucionario. Empecé a ahorrar para mí, no para emergencias, no para crisis de otras personas, para sueños que pensé había enterrado tan hondo que se habían fosilizado. Sueños como visitar el Museo de Bellas Artes sin apurarme porque tenía que regresar al trabajo. Sueños como tomar una clase de cocina en lugar de sobrevivir con lo que fuera más barato y rápido de preparar. Sueños como comprar un vestido que me gustara, en un color que me hiciera sentir hermosa, sin calcular cuántas comidas podría representar esa compra. La administración del edificio notó mis cambios. Helena Winters me llamó a su oficina, su expresión flotando entre confusión e irritación. «Gloria, tu desempeño últimamente ha sido adecuado», comenzó, la palabra adecuado, entregada como un diagnóstico. «Pero tu actitud parece diferente, menos complaciente». Me senté en la silla frente a su escritorio, rodeada por los símbolos de su éxito. Certificados de acciones enmarcados en la pared, premios comerciales celebrando su imperio inmobiliario, fotos de propiedades que tenía por 3 estados. Su pantalla de computadora mostraba una cartera de criptomonedas con suficiente Bitcoin para comprar un país pequeño. «Estoy haciendo mi trabajo», dije simplemente. «El mismo trabajo que he hecho por 23 años. Sí, pero lo estás haciendo diferente, más mecánicamente. ¿Dónde está el toque personal, el esfuerzo extra, el compromiso que hemos llegado a esperar de ti?» El compromiso que habían llegado a esperar. No apreciar, esperar. Como si mi dedicación fuera un recurso natural que tenían derecho a extraer sin compensación o reconocimiento. «Señora Winters», dije, «le he dado a este edificio 23 años de toques personales y esfuerzos extra. Tal vez sea hora de que alguien más muestre algo de compromiso». Su cara cambió por varias expresiones, sorpresa, irritación, algo que podría haber sido respeto. Luego se asentó en el cálculo frío que había hecho su fortuna. «Si no estás feliz con tu posición aquí, Gloria, tal vez deberíamos discutir tus opciones». La amenaza era clara: someterse o irse, regresar a invisibilidad agradecida o enfrentar desempleo a una edad cuando encontrar trabajo nuevo sería casi imposible. Era la misma amenaza que me había mantenido complaciente por décadas, el miedo que me había hecho aceptar cada indignidad como el precio de supervivencia. Pero algo había cambiado en mí. La mujer que había enviado a su hija lejos para darle mejores oportunidades, que había trabajado durante enfermedad y agotamiento porque la gente dependía de su fuerza, que había construido una vida de servicio sobre la base de su propio sacrificio. Esa mujer seguía ahí, pero ya no estaba sola. La acompañaba alguien nueva, alguien que se negaba a disculparse por existir. «Señora Winters», dije, levantándome de la silla, «consideraré mis opciones, todas ellas. Ese fin de semana hice algo que no había hecho en décadas. Fui de compras, no por comestibles o útiles de limpieza o necesidades prácticas. Fui de compras para Gloria. Compré un suéter en un tono de azul que me recordó el cielo sobre Xochimilco en una mañana clara. Compré aretes que atrapaban la luz cuando movía mi cabeza. Compré un libro, no porque fuera educativo o edificante, sino porque la portada me intrigó
y quería perderme en la historia de alguien más por un rato. Pero la compra más importante fue la más pequeña. Un cuaderno con portada que decía: «Los sueños no tienen fecha de caducidad». Adentro empecé a escribir. No cartas a familia preguntando sobre sus necesidades. No listas de recibos por pagar o problemas por resolver. Escribí sobre la mujer que solía ser y la mujer que quería volverme. Escribí sobre las clases de arte que siempre había querido tomar. Sobre viajar a lugares que solo había visto en revistas. Sobre aprender a bailar otra vez. No para el placer de nadie más, sino por la alegría de sentir mi cuerpo moverse a la música, en lugar del ritmo de las demandas de otras personas. Más importante, escribí sobre perdón, no para la gente que me había usado. Ellos podían cargar su propia culpa. Escribí sobre perdonarme a mí misma, por desaparecer, por aceptar migajas y llamarlas banquetes, por creer que mi valor se medía por mi utilidad en lugar de mi humanidad. Los cambios en el trabajo continuaron. Llegaba exactamente a tiempo en lugar de temprano. Me iba exactamente cuando terminaba mi turno en lugar de quedarme tarde para terminar tareas que no eran urgentes. Completaba mis tareas asignadas, minuciosa y profesionalmente, pero dejé de ofrecerme como voluntaria para responsabilidades extra que venían sin compensación extra. Y empecé a escuchar, realmente escuchar, las conversaciones que pasaban a mi alrededor como si no estuviera ahí. Así fue como me enteré de los problemas reales de Richard Connors, la investigación federal sobre sus prácticas comerciales, el denunciante que había proporcionado evidencia de irregularidades financieras. La investigación de la Comisión Nacional Bancaria que amenazaba congelar sus activos y auditar sus tenencias de criptomonedas. El fideicomiso familiar que podría estar sujeto a incautación si se presentaran cargos criminales. La ironía era perfecta. Mientras se había burlado de mi edad y sugerido que me retirara, su propio imperio se desmoronaba bajo el peso de su propia corrupción. Mientras me había descartado como irrelevante, yo había estado limpiando las oficinas donde evidencia de sus crímenes era descuidadamente desechada, escuchando las llamadas telefónicas donde planeaba su defensa legal, presenciando las juntas donde discutía mover activos al extranjero para evitar proceso. No llamé a las autoridades. No necesitaba hacerlo. La investigación ya estaba en marcha, impulsada por su propia arrogancia y el rastro de papel de su codicia. Pero sí hice algo que se sentía casi rebelde en su simplicidad. Dejé de tenerle miedo. La próxima vez que Richard Connors caminó por el vestíbulo con su contoneo usual, no bajé los ojos ni me hice a un lado. Continué trapeando el piso, moviéndome a mi propio ritmo, ocupando mi propio espacio. Cuando tuvo que caminar alrededor de mí, en lugar de esperar que me moviera, el cambio en dinámicas fue sutil pero profundo. «Con permiso», dijo, irritación clara en su voz. «Por supuesto», respondí, sin levantar la vista, sin apurarme, sin disculparme por existir en su camino. Fue una victoria pequeña, microscópica hasta, pero se sintió como reclamar territorio que había estado ocupado por su desprecio durante tanto tiempo que había olvidado que me pertenecía. La verdadera prueba llegó 3 semanas después, cuando Elena Winters convocó otra junta. Esta vez, Richard Connors estaba ahí, junto con su abogado y el representante de la compañía administradora del edificio. La sala de juntas se sintió como un tribunal, todos ellos arreglados en un lado de la mesa de caoba, mientras yo me sentaba sola en el otro. «Gloria», comenzó Elena, su voz cargando el peso de toma de decisiones corporativa. «Necesitamos discutir algunas preocupaciones sobre tu desempeño y actitud recientes». «¿Qué preocupaciones?», pregunté, genuinamente curiosa. Richard se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa como un juez entregando un veredicto. «Te has vuelto difícil, no cooperativa. La mujer cálida y complaciente que contratamos parece haber sido reemplazada por alguien
Más dura, más dura. La palabra me golpeó como accidentalmente honesta. Me había vuelto más dura, no cruel o amargada, sino menos dispuesta a absorber su crueldad sin reacción, menos disponible para su conveniencia, sin compensación, menos agradecida por migajas cuando merecía comidas. Me he vuelto más clara sobre límites, dije. ¿Es eso lo que quiere decir con difícil? El abogado, un hombre de rasgos filosos, cuyo traje probablemente costaba más que mi salario anual, consultó sus notas. Señora Martínez, su contrato laboral especifica flexibilidad en tareas y horarios. Su reciente adherencia a parámetros estrictos de horarios podría considerarse un incumplimiento de ese requerimiento de flexibilidad. Casi me reí. Después de 23 años de flexibilidad que me estiró hasta el punto de quiebre, me estaban amenazando por establecer límites profesionales básicos, pero en lugar de risa sentí algo más útil: claridad. Podría mostrarme dónde en mi contrato especifica que flexibilidad significa estar disponible 24 horas al día sin compensación adicional, pregunté. ¿O dónde define mis tareas como incluyendo mandados personales, organización de eventos familiares y trabajo emocional que no es parte de servicios de conserjería? El silencio que siguió fue espeso de sorpresa. No estaban acostumbrados a que sus empleados conocieran sus derechos, mucho menos articularlos claramente. Elena se recuperó primero. «Gloria, siempre te hemos tratado como familia aquí». «No», dije, la palabra cayendo en el cuarto como piedra en agua quieta. «Me han tratado como sirvienta que estaba lo suficientemente agradecida para aceptar retórica familiar en lugar de compensación justa. Hay una diferencia». La cara de Richard se enrojeció. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿qué han hecho por mí?», interrumpí, algo que nunca había hecho antes en todos mis años de empleo. «Pagarme ligeramente arriba del salario mínimo para trabajar en un edificio que vale cientos de millones de pesos, darme seguro médico que pago a través de deducciones de nómina, proporcionar seguridad laboral que desaparece en el momento que dejo de ser conveniente». Su boca se abrió y cerró como pez jadeando por aire. En su mundo, el empleo era caridad en lugar de intercambio. Mi trabajo era regalo en lugar de mercancía. Mi dedicación era suerte en lugar de elección. «Estás siendo irrazonable», finalmente logró decir, «desagradecida». «Estoy siendo honesta», dije. Tal vez eso es lo mismo en su experiencia. La junta terminó con amenazas veladas sobre reestructurar posiciones y limitaciones presupuestarias que podrían afectar mi empleo. Tácticas de intimidación estándar diseñadas para restaurar el balance de poder que sentían escurrirse. Pero sus amenazas se sintieron vacías, desesperadas hasta como las advertencias de un bravucón que acababa de darse cuenta de que su víctima ya no tenía miedo. Mientras salía de la sala de juntas, sentí algo que no había experimentado en décadas: orgullo. No el orgullo humilde de resistencia o el orgullo silencioso de servicio, sino el orgullo feroz de autorrespeto. El orgullo de una mujer que había dejado de disculparse por ocupar espacio en su propia vida. Esa noche llamé a Carmen, no para preguntar sobre sus necesidades o prometer asistencia financiera, sino para compartir algo que nunca había compartido antes: mis sentimientos. «Necesito contarte sobre mi día», comencé, «y necesito que escuches como mi hija, no como alguien que necesita algo de mí». La conversación fue incómoda al principio. Nos habíamos entrenado para salir de la intimidad emocional años atrás, reemplazando conexión con transacción, amor con utilidad. Pero lentamente, cuidadosamente, empezamos a recordar cómo hablar entre nosotras como personas en lugar de funciones. «Mami», dijo hacia el final de nuestra llamada, «creo que olvidé que tenías sentimientos sobre tu propia vida. Lo siento». «Yo también lo olvidé», admití, «pero los estoy recordando ahora». Los cambios se aceleraron después de eso.
Me inscribí en una clase de arte en universidad comunitaria, algo con lo que había soñado por 40 años, pero nunca había priorizado sobre las necesidades de otras personas. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca local, rodeándome de mujeres que veían libros como puertas en lugar de escapes de responsabilidad. Hasta empecé a salir con alguien, tentativamente, nerviosamente, pero con la idea revolucionaria de que merecía compañía que añadiera alegría a mi vida en lugar de demandas. Su nombre era Eduardo, un maestro jubilado que era voluntario en el centro comunitario donde había empezado a tomar esas clases de arte. Era gentil de la manera de hombres que habían pasado sus vidas nutriendo el crecimiento de otras personas en lugar de explotar sus debilidades. Cuando se reía, era conmigo, no de mí. Cuando hablaba de su pasado, incluía luchas y decepciones junto con logros. Trataba mis historias como valiosas, mis opiniones como dignas, mi presencia como regalo en lugar de servicio. Te iluminas cuando hablas de tu arte, me dijo durante una de nuestras primeras citas con café. Es como ver a alguien cobrar vida, cobrar vida. Eso es exactamente lo que se sentía. Después de décadas de existir en los márgenes de las vidas de otras personas, estaba recordando qué significaba habitar la mía propia. Pero el cambio más significativo fue el más difícil. Gradualmente reduje el dinero que enviaba a miembros de familia, no como castigo, sino como límite. No con enojo, sino con el reconocimiento de que mi apoyo financiero se había vuelto sustituto para su propia resolución de problemas, mi sacrificio una muleta que prevenía su crecimiento. Las reacciones fueron predecibles y dolorosas. Lágrimas, acusaciones, viajes de culpa diseñados para restaurar la dinámica familiar donde mi valor se medía por mi voluntad de dar hasta que doliera. Pero por primera vez en mi vida adulta me mantuve firme. No porque los amara menos, sino porque estaba aprendiendo a amarme lo suficiente para tener algo restante después de cuidar a otros. «Has cambiado», me acusó Rosa durante una llamada telefónica particularmente difícil. «Te has vuelto egoísta». «Me he vuelto equilibrada», corregí. «Hay una diferencia». El equilibrio se sintió extraño al principio, como aprender a caminar de nuevo después de décadas en muletas. Pero gradualmente empezó a sentirse natural, revolucionario, pero natural. Estaba descubriendo que cuidarme a mí misma no disminuía mi capacidad de cuidar a otros, la mejoraba. Cuando no estaba agotada de dar más allá de mis medios, tenía más energía para conexión genuina. Cuando no estaba resentida por sacrificio constante, tenía más paciencia para las luchas de otros. Cuando no estaba desapareciendo en servicio, tenía más presencia que ofrecer en relaciones. La situación en el trabajo llegó a su conclusión inevitable 6 meses después. Los problemas legales de Richard Connors se habían intensificado y su imperio se desmoronaba bajo escrutinio federal. Los activos estaban siendo congelados, las cuentas auditadas y el edificio mismo estaba bajo investigación por varias irregularidades financieras. La atmósfera había cambiado de confianza arrogante a control de daños desesperado. Helena Winters me llamó a su oficina una última vez, pero la dinámica de poder se había revertido completamente. Necesitaba algo de mí ahora: silencio, cumplimiento, cooperación con los investigadores federales que estaban documentando años de crímenes financieros. «Gloria», comenzó, su voz carente de su autoridad usual, «necesitamos discutir tu conocimiento de ciertas prácticas comerciales». «Señora Winters», interrumpí, «soy conserje. Limpio oficinas y vacío papeleras. No estoy calificada para discutir prácticas comerciales». Estudió mi cara, buscando señales de la mujer complaciente que les había servido tan fielmente por más de 2 décadas. Pero esa mujer seguía ahí, solo que ya no estaba sola, ya no tenía miedo, ya no estaba dispuesta a proteger a gente que nunca me había protegido.
Pero has estado presente durante ciertas conversaciones, presionó. Has tenido acceso a ciertos documentos. He estado presente mientras hacía mi trabajo, dije. Si esas conversaciones no eran apropiadas para que las escuchara el personal, tal vez deberían haberse conducido más privadamente. Las entrevistas del FBI llegaron una semana después. 2 agentes, profesionales y minuciosos, haciendo preguntas sobre registros financieros y juntas de negocios y conversaciones que podría haber escuchado. Respondí honestamente, ni protegiendo a mis ex empleadores, ni ofreciendo información más allá de lo preguntado. No tenía obligación a sus secretos, pero tampoco tenía deseo de venganza. La justicia procedía con o sin mi participación. Richard Connors fue arrestado un martes por la mañana. Estaba limpiando las ventanas del vestíbulo cuando los agentes federales lo escoltaron por el espacio de mármol donde una vez se había pavoneado como rey. Sus manos estaban esposadas detrás de su espalda, su cara gris, con la realización de que el dinero no podía comprar inmunidad de consecuencias para siempre. Otros acusados adinerados tenían carteras de criptomoneda y cuentas en el extranjero y equipos de abogados caros, pero también tenían rastros de evidencia y testimonio de testigos y las matemáticas inevitables de la justicia. Mientras pasaba junto a mí, nuestros ojos se encontraron por un momento. Vi miedo ahí, y rabia, y la confusión desesperada de un hombre cuyo privilegio se evaporaba en tiempo real. Pero también vi algo más, el primer destello de reconocimiento de que yo era una persona en lugar de función, testigo en lugar de mobiliario, alguien cuya opinión de él podría realmente importar. No sonreí, no me regodeé. Simplemente continué limpiando las ventanas, realizando el trabajo honesto que me había sustentado a través de décadas de su deshonestidad. El simbolismo no se perdió en ninguno de los dos. Mientras su imperio de corrupción se desmoronaba, yo seguía ahí, aún útil, aún contribuyendo algo real al mundo. El edificio cambió de manos 6 meses después, vendido para pagar restitución a las víctimas de Connors. Los nuevos dueños eran una cooperativa de negocios locales y organizaciones comunitarias, gente que entendía que el valor de un edificio venía de la gente que trabajaba ahí, no solo de la riqueza que pasaba por él. Me ofrecieron una posición con la nueva compañía administradora, mejor pago, beneficios completos, tiempo de vacaciones y, más importante, respeto por la experiencia que había acumulado a lo largo de 2 décadas de servicio. Pero decliné, no porque estuviera amargada sobre el pasado, sino porque estaba emocionada sobre el futuro. A los 62, finalmente estaba lista para intentar algo nuevo. Las clases de arte habían evolucionado en un pequeño negocio, creando murales personalizados para restaurantes locales y centros comunitarios. Eduardo y yo habíamos empezado a planear un puesto de comida que serviría desayuno tradicional mexicano a trabajadores de construcción y empleados de oficina, la gente que construye y mantiene la ciudad, pero a menudo es pasada por alto por la escena alimentaria establecida. Carmen había empezado a visitarme más seguido, trayendo a sus hijos a conocer a la abuela, que finalmente estaba disponible para relaciones en lugar de solo rescate financiero. Más sorprendentemente, Rosa llamó para disculparse. La situación médica de su esposo se había estabilizado, y la familia había aprendido a presupuestar y resolver problemas sin depender de mi intervención financiera constante. Creo que te estábamos tratando como banco en lugar de hermana, admitió. Siento que haya tomado tanto tiempo verlo. El perdón llegó fácilmente. No porque los años de explotación no hubieran dolido, sino porque ya no era la mujer que había absorbido ese dolor como castigo merecido. Era alguien diferente ahora, alguien que había aprendido la diferencia entre apoyar a otros y desaparecer en sus necesidades.
6 meses después de dejar la Torre del Milenio, regresé para una visita final. La nueva administración quería honrar a empleados de largo plazo con una pequeña ceremonia y reconocimiento con placa. Fue la primera vez en 23 años que alguien había reconocido públicamente mi contribución a la operación del edificio. Pero el reconocimiento real vino de una fuente inesperada. Mientras salía de la ceremonia, una joven mujer se me acercó, María Elena, la hija de una del personal de limpieza con quien había trabajado lado a lado por años. Señora Martínez, dijo, mi madre siempre habla de usted, sobre cómo le mostró que era posible tener límites en el trabajo, exigir respeto mientras aún hacía buen trabajo. Dice que le enseñó que servir a otros no significa desaparecerse uno mismo. Esa conversación me recordó por qué mi transformación había sido necesaria, no solo para mí, sino para cada mujer que había aprendido a hacerse pequeña al servicio de la comodidad de otros. Para cada trabajador que había aceptado explotación como precio del empleo. Para cada inmigrante a quien le habían dicho que fuera agradecida por migajas, mientras veía a otros festejar en abundancia, construida por su trabajo. Te ves en mi historia, has sentido el peso de ser útil en lugar de valorada, necesaria en lugar de apreciada. Has visto tus propias necesidades encogerse mientras las demandas de otros se expandían año tras año hasta que olvidaste que tenías derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Si es así, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para recordar quién eres debajo de todos los papeles que has jugado para otros. Nunca es demasiado tarde para reclamar las partes de ti misma que sacrificaste por paz, por supervivencia, por amor que no fue reciprocado al nivel que merecías. Mi historia no es sobre venganza contra la gente que me subvaloró. Es sobre recuperación. Recuperar a la mujer que existía antes de aprender a disculparse por existir, antes de medir su valor por su utilidad a otros. Antes de olvidar que sus sueños importaban tanto como los de cualquier otro. Hoy despierto en un departamento pequeño, lleno de cosas que elegí porque me hacen feliz, no porque fueran prácticas o económicas o aprobadas por otros. Mis paredes están cubiertas con pinturas que creé en esas clases de arte, no obras maestras, sino expresiones honestas de una creatividad que pensé había muerto hace décadas. Mi cocina huele a las recetas experimentales que Eduardo y yo probamos para nuestro negocio del puesto de comida. Mi teléfono contiene llamadas de miembros de familia que preguntan sobre mi vida, no solo sobre mi disponibilidad para resolver sus problemas. La mujer que talló pisos por 23 años, mientras millonarios caminaban a su alrededor, sigue siendo parte de mí. Pero ya no es la única parte. La acompaña la artista que ve belleza en amaneceres capitalinos, la empresaria que cree que la buena comida debería ser accesible para gente trabajadora, la amiga que tiene energía para conexión genuina, porque ya no está agotada de dar constante, la enamorada que ha aprendido a recibir afecto sin calcular lo que debe a cambio, la madre que finalmente puede ofrecerle a su hija algo más valioso que dinero, el ejemplo de una mujer que recordó su propio valor. Pero mi transformación no fue solo personal. Se extendió hacia afuera de maneras que nunca esperé. Las clases de arte llevaron a amistades con otras mujeres que tenían historias similares de redescubrirse a sí mismas después de años de servicio a las necesidades de otros. Formamos un grupo de apoyo informal, reuniéndonos en las casas de otras para compartir nuestras luchas y celebrar nuestras victorias. Estaba Ana, que después de 15 años de limpiar cuartos de hotel, había empezado su propio negocio de limpieza, cobrando salarios justos y tratando a sus empleadas con la dignidad que nunca había recibido. Estaba Dolores, que dejó su trabajo como cuidadora interna para inscribirse en la escuela de enfermería a los 58 años, determinada a proporcionar cuidado profesional en lugar de solo sobrevivir de la gratitud de otros.
Estas mujeres entendieron lo que yo había aprendido, que hay una diferencia entre elegir servir y estar atrapada en servidumbre. La diferencia no reside en el trabajo en sí, sino en el reconocimiento de tu propia agencia, tu propio valor, tu propio derecho a trato justo y respeto mutuo. Eduardo y yo lanzamos oficialmente nuestro puesto de comida, El Amanecer de Gloria, 6 meses después de dejar la Torre del Milenio. El nombre honraba tanto los turnos matutinos que me habían sustentado por décadas, como el nuevo comienzo que estaba creando. Nos posicionamos afuera de sitios de construcción y edificios de oficinas, sirviendo burritos de desayuno fresco y café fuerte a trabajadores que me recordaban a mi yo más joven, gente trabajadora que merecía buena comida, incluso cuando no podía permitirse comer en restaurantes elegantes. Pero lo que más me sorprendió fue cuántos de esos trabajadores reconocían algo en mí. Tal vez era la manera en que recordaba sus pedidos sin escribirlos, o como siempre empacaba servilletas extra sabiendo que su trabajo era sucio, o simplemente que los miraba a los ojos cuando les entregaba su cambio. La palabra se extendió entre la comunidad trabajadora de Ciudad de México sobre el puesto de comida dirigido por una mujer que entendía lo que significaba trabajar duro para vivir. «Usted entiende», dijo Tommy, un techador que se volvió uno de nuestros clientes regulares. «La mayoría de lugares nos miran como si estuviéramos sucios antes de que pidamos. Usted nos mira como si fuéramos personas. Personas». Una palabra tan simple que me había tomado 6 décadas entender completamente que también se aplicaba a mí. Carmen llamó una noche con noticias que cambiaron algo fundamental en nuestra relación. «Mami», dijo, su voz diferente, más ligera de alguna manera, «he estado pensando en lo que dijiste, sobre cómo nunca preguntamos cómo estás. Y me doy cuenta de que ya no te conozco realmente. La verdadera tú, no solo la madre que resolvía nuestros problemas». «¿Qué te gustaría saber, mija?», pregunté, sorprendida por la pregunta. «Todo», dijo. «¿Qué te hace reír ahora? ¿Qué te asusta? ¿Con qué sueñas cuando te estás quedando dormida?» Hablamos por 3 horas esa noche, no sobre dinero o crisis o necesidades prácticas, sino sobre sueños y miedos y las pequeñas alegrías diarias que hacen que la vida valga la pena. Le conté sobre el humor gentil de Eduardo, sobre la satisfacción de crear algo hermoso con pintura y lienzo, sobre los clientes que se habían vuelto amigos en el puesto de comida. Ella me contó sobre sentirse atrapada en su matrimonio, sobre sueños de regresar a la escuela, sobre miedos de haber heredado mi patrón de desaparecer en las necesidades de otras personas. Lloramos juntas. No lágrimas de crisis o emergencia, sino lágrimas de reconocimiento, de encontrarnos otra vez después de años de existir, solo en relación a nuestra utilidad mutua. «Quiero venir a visitarte», dijo, «no porque necesite algo, sino porque te extraño. La verdadera tú, quien quiera que seas ahora». Su visita 2 meses después fue una revelación. Por primera vez en su vida adulta, Carmen me vio en mi propio ambiente, viviendo mi propia vida. Vino al puesto de comida y me vio interactuar con clientes, bromeando con Eduardo, moviéndome por mi trabajo con una confianza fácil que nunca había visto antes. Se sentó en mi departamento pequeño rodeada de mis pinturas, mis libros, la evidencia física de una vida que estaba eligiendo en lugar de soportar. «Eres diferente», dijo en su última noche, «no diferente de mala manera, más presente, como si realmente estuvieras viviendo en tu propia vida en lugar de solo manejar la de todos los demás». «Estoy aprendiendo cómo», le dije. «Es más difícil de lo que suena». «¿Puedes enseñarme?», preguntó, y en esa pregunta escuché a la niñita que solía preguntar cuándo iba a ir a vivir con ellas. Pero esta vez, en lugar de sentir la puñalada familiar de culpa e inadecuación, sentí esperanza. «Podemos aprender juntas», dije.
El negocio del puesto de comida creció más allá de nuestras expectativas. Lo que empezó como una manera de servir a trabajadores pasados por alto, evolucionó en algo más grande, un modelo de cómo los negocios podían operar con dignidad y respeto mutuo. Contratamos 3 empleados, todos inmigrantes como yo, y proporcionamos no solo trabajos, sino oportunidades genuinas para avance. María, nuestra primera contratación, empezó aprendiendo operaciones comerciales con la meta de abrir su propio puesto de comida. Jorge, nuestro cocinero, comenzó desarrollando recetas que honraban las tradiciones de su familia mientras apelaban al paladar diverso de Ciudad de México. Los periódicos locales empezaron a escribir sobre nosotros, no como historia sentimental sobre inmigrantes triunfando en México, sino como negocio que estaba cambiando cómo la industria de servicios alimentarios trataba a sus trabajadores y clientes. Cuando un reportero me preguntó sobre nuestro éxito, me encontré hablando no solo como Gloria la empresaria, sino como Gloria la mujer que había aprendido lecciones valiosas sobre valor y dignidad. El éxito no es solo sobre márgenes de ganancia, le dije. Es sobre crear algo que haga que todos los involucrados, trabajadores, dueños, clientes, se sientan más humanos en lugar de menos humanos. Demasiados negocios tratan a la gente como recursos de los cuales extraer en lugar de individuos que respetar. El reportero me presionó sobre mi trasfondo, claramente pescando por una narrativa dramática de pobreza a riqueza. Pero me negué a reducir mi historia a categorías simples de antes y después. Nunca fui pobre en espíritu, aclaré. Era económicamente vulnerable y era tratada como si esa vulnerabilidad me hiciera menos digna de respeto. Hay una diferencia. La pobreza no te hace menos humana, pero la manera en que la sociedad responde a la pobreza a menudo trata de convencerte de que sí. Mi jornada no fue de pobre a exitosa, fue de invisible a presente, de disculparme por existir a reclamar mi derecho de ocupar espacio en el mundo. Esa entrevista llevó a invitaciones para hablar en centros comunitarios, refugios para mujeres y organizaciones de derechos de inmigrantes. Me encontré compartiendo escenarios con trabajadores sociales y activistas, contando mi historia no como pornografía de inspiración, sino como ejemplo práctico de cómo operan los patrones sistemáticos de explotación y cómo los individuos pueden resistirlos sin esperar a que cambien los sistemas. El autorrespeto no es egoísmo. Se convirtió en mi refrán frecuente. Cuidarte a ti misma no significa que dejes de cuidar a otros. Significa que cuidas a otros desde una posición de fortaleza en lugar de agotamiento. Cuando estás corriendo en vacío, no tienes nada real que dar de todos modos. El compromiso de hablar más significativo llegó en una conferencia para trabajadoras domésticas, amas de casa, niñeras, cuidadoras y otras que trabajan en hogares privados donde las violaciones laborales a menudo no se reportan ni se abordan. Estas mujeres, en su mayoría inmigrantes como yo, enfrentaban las mismas dinámicas que yo había experimentado en la Torre del Milenio, pero con aún menos seguridad laboral y protección legal. Las veo, les dije desde el podio, mirando caras que reflejaban mi propia jornada. Veo la manera en que se hacen más pequeñas para caber en las zonas de comodidad de otras personas. Veo cómo sonríen cuando quieren llorar, cómo dicen gracias cuando merecen disculpas, cómo aceptan migajas y las llaman bendiciones porque tienen miedo de que pedir más signifique no obtener nada. El cuarto estaba silencioso, pero podía sentir el reconocimiento ondulando por la audiencia como electricidad. Pero también veo su fortaleza, continué. La fortaleza que mantiene familias alimentadas y hogares funcionando y gente anciana cómoda y niños seguros mientras sacrifican su propia comodidad por su seguridad. Esa fortaleza no les pertenece a ellos, les pertenece a ustedes y tienen derecho a usarla para su propio beneficio también.
Después del discurso, mujeres se me acercaron con historias que podrían haber sido capítulos de mi propia vida. Historias de enviar dinero a casa mientras vivían en cuartos individuales. Historias de trabajar durante enfermedad, porque la conveniencia de sus empleadores importaba más que su salud. Historias de criar a los hijos de otras personas mientras se perdían los logros de sus propios hijos. Pero también historias de pequeñas rebeliones, de decir no a peticiones que no eran parte de sus descripciones de trabajo, de pedir aumentos y tiempo libre y respeto básico, de recordar que el empleo es intercambio, no caridad, y que la gratitud fluye en ambas direcciones en relaciones saludables. ¿Cómo dejas de sentirte culpable?, preguntó Elena, una ama de casa cuyo empleador esperaba que trabajara fiestas de cumpleaños familiares sin pago adicional. Cuando trato de establecer límites, me siento como si fuera desagradecida. La culpa es el impuesto que cobra el capitalismo patriarcal a las mujeres por existir, respondí. Especialmente mujeres inmigrantes, especialmente mujeres de color, especialmente mujeres que trabajan con sus manos en lugar de sus credenciales. Esa culpa no es su culpa, pero tampoco es su verdad. Pueden reconocer la culpa mientras actúan en su propio interés. Estas conversaciones me recordaron que mi historia no era única, era epidémica. Millones de mujeres, particularmente mujeres inmigrantes, estaban viviendo variaciones del mismo tema, desapareciendo en las necesidades de otras personas mientras sus propios sueños se marchitaban de negligencia. Pero también estaban encontrando maneras de reclamarse a sí mismas, un límite a la vez, un no a la vez, un momento de autodefensa a la vez. Eduardo y yo nos casamos en una mañana cálida de sábado en Chapultepec, rodeados por la comunidad que habíamos construido a través del negocio del puesto de comida y mi trabajo de hablar en público. No fue un evento fastuoso. Solo 50 personas que realmente nos conocían y querían celebrar nuestra felicidad en lugar de cumplir obligaciones sociales. Carmen me acompañó por el pasillo, una inversión de papeles tradicionales que se sintió perfecta para la evolución de nuestra relación de transacción a conexión genuina. La boda en sí se volvió símbolo de la vida que estaba eligiendo, una celebración que reflejaba mis valores en lugar de las expectativas de otros. Servimos comida de nuestro puesto, contratamos músicos de mariachi del centro comunitario y pedimos donaciones para una organización de derechos de trabajadoras domésticas en lugar de regalos tradicionales. Cada decisión se hizo basada en lo que nos traía alegría en lugar de lo que se veía impresionante o cumplía requisitos convencionales. Pero tal vez el momento más significativo llegó durante la recepción, cuando Elena Winters apareció inesperadamente entre nuestros invitados. No la había visto desde las entrevistas del FBI y su presencia se sintió surrealista en el contexto de mi nueva vida. «Gloria», dijo, acercándose a Eduardo y a mí con incomodidad obvia. «Espero no estar interrumpiendo. Leí sobre tu negocio en el Universal y quería disculparme». Estudié su cara buscando señales de cálculo o manipulación, pero solo encontré lo que parecía ser arrepentimiento genuino. «¿Disculparse por qué, específicamente?», pregunté, no haciéndoselo fácil. Miró alrededor de nuestra celebración, a los trabajadores de construcción bailando con maestras, a las familias inmigrantes compartiendo comida con activistas del vecindario, a la diversidad fácil de gente que había sido atraída por respeto mutuo en lugar de utilidad mutua. «Por no verte», dijo finalmente. «Por 23 años estabas ahí mismo y nunca te vi como persona con su propia vida, sus propios sueños, su propio valor más allá de lo que podías hacer por nosotros. Estoy apenada por cómo te tratamos y quería que supieras que he aprendido de eso». Habría sido fácil descartar su disculpa como muy poco, muy tarde. Después de todo, reconocimiento que llega solo después de que alguien ha logrado éxito independiente no es lo mismo que reconocimiento basado en dignidad humana inherente.
Pero mirándola en ese momento, una mujer adinerada que había manejado por la ciudad para disculparse con su exconserje en una boda en parque público, me di cuenta de que perdón no se trataba de ella para nada. Se trataba de mí negándome a cargar el peso de su anterior desprecio. Gracias por decir eso, respondí. Espero que recuerdes este sentimiento la próxima vez que interactúes con gente que limpia tus oficinas, o sirve tu comida o cuida a tu familia. Todos tienen vidas y sueños y valor más allá de su utilidad para ti, asintió, lágrimas en los ojos, y se fue después de felicitar a Eduardo y a mí por nuestro matrimonio. Nunca la volví a ver, pero escuché por conocidos mutuos que había comenzado a abogar por mejores condiciones de trabajo y salarios para empleados de servicio en sus negocios restantes. Si su cambio era permanente o performativo, no podía saberlo, pero el hecho de que se hubiera sentido compelida a disculparse sugería que en algún lugar, de alguna manera, el mensaje estaba llegando. Los años que siguieron trajeron expansión y profundización. El amanecer de Gloria creció a 3 puestos de comida sirviendo diferentes áreas de Ciudad de México, cada uno empleando residentes locales y contribuyendo a sus economías vecinales. Mis compromisos de hablar evolucionaron en una consultoría ayudando a negocios a mejorar sus relaciones con empleados de servicio, no solo por razones éticas, sino por razones prácticas. Compañías que trataban a trabajadores con dignidad tenían menor rotación, mayor productividad y mejores reputaciones en comunidades donde el boca en boca importaba. Carmen eventualmente dejó su matrimonio infeliz y se mudó de regreso a Ciudad de México con sus hijos, inscribiéndose en un programa de trabajo social con la meta de trabajar con familias inmigrantes. Rosa se recuperó de las complicaciones de su diabetes de su esposo, y su familia aprendió a manejar tanto su salud como sus finanzas sin requerir rescates de emergencia de parientes. Luis, mi sobrino que solo había llamado cuando necesitaba dinero, comenzó a contactarme solo para hablar, compartiendo sus propias luchas con encontrar trabajo que honrara sus habilidades en lugar de solo pagar sus cuentas. La transformación ondulaba hacia afuera de maneras que nunca podría haber anticipado. Eduardo y yo compramos una casa pequeña en la Doctores, el vecindario donde había crecido, y convertimos el patio trasero en un jardín comunitario donde vecinos podían cultivar vegetales y niños podían aprender sobre producción de comida. Mi práctica artística se desarrolló al punto donde galerías locales comenzaron a exhibir mi trabajo, no como arte exótico de outsider o historias sentimentales de inmigrantes, sino como expresión artística legítima, digna de atención seria. Pero tal vez el cambio más profundo fue interno, imposible de medir, pero imposible de ignorar. Había aprendido a habitar mi propia vida completamente, a moverme por el mundo como alguien que pertenecía en lugar de alguien que estaba agradecida de ser tolerada. La mujer que una vez se disculpó por ocupar espacio en un elevador, ahora hospedaba juntas comunitarias en su sala. La mujer que una vez susurraba sus opiniones, ahora hablaba claramente en foros públicos. La mujer que una vez midió su valor por su utilidad a otros, ahora entendía que su valor era inherente, inmutable, y no sujeto a la aprobación de otros. Esto no significa que me volviera egoísta o dejara de cuidar mi comunidad. Si acaso, me volví más genuinamente útil, porque estaba ayudando desde elección, en lugar de compulsión, desde fortaleza en lugar de agotamiento, desde amor en lugar de obligación culposa. Cuando Carmen necesitó consejo durante su divorcio, estuve presente y apoyándola sin sacrificar mi propio bienestar. Cuando vecinos enfrentaron problemas de inmigración, los conecté con recursos y grupos de defensa sin tomar responsabilidad personal por problemas que no podía resolver sola. Cuando empleados en nuestros puestos de comida necesitaron flexibilidad para emergencias familiares, los acomodamos
mientras manteníamos límites comerciales necesarios. La diferencia era que había aprendido a distinguir entre apoyo apropiado y autosacrificio inapropiado, entre bondad y explotación, entre amor y codependencia. Estas distinciones me habían tomado 63 años entender, pero transformaron no solo mi propia vida, sino mi capacidad de contribuir significativamente a las vidas de otros. El 10º aniversario de dejar la Torre del Milenio llegó sin fanfarria o ceremonia, pero con un sentido profundo de gratitud por la jornada que me había traído de invisibilidad a presencia, de servidumbre a servicio, de disculparme por existir, a celebrar mi propio espacio en el mundo. Esa mañana me paré en mi jardín trasero con mi café, viendo el sol salir sobre la ciudad que me había tanto roto como reconstruido, sintiendo la satisfacción particular que viene de saber que has vivido tu propia vida en lugar de la vida que otros esperaban de ti. Eduardo se me unió, como había hecho cada mañana por los últimos 8 años, y nos paramos juntos en silencio cómodo, dos personas que se habían encontrado lo suficientemente tarde en la vida para apreciar el regalo de compañía genuina. ¿En qué estás pensando, mi amor?, preguntó. Estoy pensando en todas las mujeres que todavía están limpiando oficinas y criando a los hijos de otras personas y enviando dinero a casa mientras olvidan ahorrar para sus propios sueños, dije. Estoy pensando en cómo llegar a ellas antes de que pasen tantos años como yo, desapareciendo en las necesidades de otras personas. ¿Y qué concluiste? Que cada pequeño acto de autorrespeto crea permiso para el autorrespeto de alguien más, dije. Cada vez que cobro precios justos por nuestra comida, estoy mostrando a otras mujeres dueñas de negocios que no tienen que subvalorar su trabajo. Cada vez que establezco un límite con miembros de familia, estoy demostrando a mi hija que amor no requiere autodestrucción. Cada vez que ocupo espacio sin disculparme, estoy dando a otras mujeres permiso para existir sin encogerse. Nos quedamos ahí un rato más, viendo despertar la ciudad, sabiendo que en algún lugar de esos edificios despertando había mujeres como la mujer que yo solía ser, mujeres tallando pisos mientras negocios millonarios se hacían a su alrededor, mujeres enviando cheques de pago a miembros de familia mientras vivían de esperanza y sopa de sobre, mujeres que habían olvidado que sus sueños importaban tanto como los de cualquier otro. Para esas mujeres, donde quiera que estén, cualquier idioma que hablen, cualquier piso que estén tallando actualmente, su vida les pertenece a ustedes. Sus sueños no tienen fecha de caducidad. Su valor no está determinado por su utilidad a otros. Tienen derecho a ocupar espacio en su propia existencia, a priorizar sus propias necesidades junto con las necesidades de otros, a recordar que servicio a otros no requiere desaparición de ustedes mismas. Me tomó 23 años de servicio y 6 décadas de vida aprender estas lecciones, pero ustedes no tienen que esperar tanto tiempo. Pueden empezar hoy, con un pequeño acto de autodefensa, un límite, un no a una petición que cruza sus límites, un momento de elegir su propia comodidad sobre la conveniencia de otros. La revolución comienza con negarse a disculparse por existir. La transformación empieza con recordar que ustedes también merecen vivir en el centro de su propia vida en lugar de en los márgenes de las vidas de otros. La liberación viene de entender que cuidarse a ustedes mismas no es egoísmo. Es la base que hace posible cuidado genuino por otros. Si se reconocen en mi historia, si han sentido el peso de ser necesitadas, pero no valoradas, útiles, pero no respetadas, quiero que sepan, no es demasiado tarde para reclamar su propia vida. Nunca es demasiado tarde para recordar quiénes eran, antes de que el mundo les enseñara a hacerse pequeñas. Sus sueños están esperando. Su valor es inherente. Su vida es suya para vivir. ¿Has vivido algo similar?
¿O conoces a alguien que ha pasado su vida sirviendo a otros mientras olvida nutrir sus propios sueños? Por favor, comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia importa y tu voz merece ser escuchada. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete. Ayuda a que estos mensajes lleguen a otras personas que trabajan con dedicación y corazón, a menudo en las sombras, siempre mereciendo reconocimiento. Para continuar este viaje emocional, hemos creado un podcast especial lleno de historias igualmente conmovedoras. Puedes encontrarlo dando clic en el enlace de la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de recordar nuestro valor. Te veo en la próxima historia.